como veníamos aprendiendo de consagraciones, a mí me tocó un tema que me fascina y tiene mucha tela que cortar, lástima el tiempo. Pero hoy hablaré de la consagración de la familia. Amén. ¿A cuántos les gusta eso? Que seamos consagrados por el Señor. Hemos venido aprendiendo la consagración espiritual, la consagración ministerial y hoy es la consagración de la familia. Qué alegría estar de nuevo frente a ustedes. A veces siento que pasa el tiempo y no me ha tocado. Ya me hace falta y el Señor sabe en qué momento va a hablarles. El Señor es claro y directo con lo que quiere con su pueblo. Nos enfoca en su propósito que quiere con su casa, con tu casa, con tu familia, con tus hijos, con todos los de la casa. Esto es muy fuerte. Y a mí también me gustan las cosas fuertes. A veces me dicen, ay, pero es que tú no hablas de otra manera. Es que, ¿qué es de otra manera? Poniendo paños calientes, no, directo a las cosas. Lo que yo recordaba era, mis padres tenían finca y antes las fincas eran hermosas. Ahora no, ahora nada más el terreno y si me la compran y si puedo sacar dinero de ahí. Pero mi papá tenía esa finca que había de todo y pensaba en nosotros y en sus amigos porque allá se iban a pasar vacaciones. Y yo recuerdo que mi mamá, si le regalaban algo lindo, una vajilla o un jarrón o algo, yo veía que ella guardaba. Y le decía, ¿pero por qué guarda tanto? Algún día lo voy a usar, decía ella. Y tú sabes que las cosas que se guardan dura. Las cosas que se consagran sirven. Las cosas que se cuidan, tú vas a tener con qué responder. Sabes, hoy Dios te entregó tu familia para cosas muy grandes. Hoy Dios te entregó tus hijos para cosas significativas. Dios te dio un hogar no para que vinieras a sufrir. Dios te entregó ese hogar para que fueras bendecido. El problema es que nosotros carecemos de la consagración dentro de nuestra familia. Y vamos a ver en Lucas 1:5 en adelante la historia de una familia que caminó en consagración. Dice, cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su esposa Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Mientras el incienso se quemaba,
una gran multitud estaba afuera orando. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verlo y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Y tendrás gran gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará los corazones de los padres a los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Amén. Esta palabra es la estructura de lo que voy a hablarles. Les enseñaré por la palabra cómo lograr tener una vida consagrada en Dios. Este relato, Juan, es muy importante porque el último profeta en hablar del pueblo de Dios fue Malaquías. Y cuando Dios deja de hablar, viene un periodo de 400 años de silencio, donde Dios no habla, donde el Espíritu Santo no usa a nadie, donde hubo un total silencio. Pero fue en esta época que aparecen las tradiciones y costumbres judías, y hasta se inventan unos libros para enseñarles a la gente a interpretar la ley. Se llamaban los Talmudes, y estos textos comenzaron a tomar tanta fuerza que la gente le daba más importancia a las costumbres que a la misma palabra de Dios. Por eso es que hay que tener cuidado con lo que yo leo. Por eso cuando Jesús llega a aparecer en escena, tiene que empezar a lidiar con tantas y tantas cosas, tradiciones que durante esos 400 años de silencio cada quien se hizo. Lo interesante es que para romper ese silencio, Dios escoge a una familia. Y no es la primera vez que esto sucede. Recuerden que en el Antiguo Testamento la Biblia dice que cuando Jacob llegó con su familia a Egipto, se establecieron allí y pasaron una cantidad de años. Ellos se multiplicaron y se transformaron en esclavos. Y para Dios acabar con esa esclavitud, escoge también a una familia. En este caso, a un hombre llamado Amram y su esposa llamada Jocabed, los padres de Moisés. Y sabes, estoy convencida que de la misma manera tu familia y mi familia, Dios las planificó para cosas grandes. ¿Cuántos lo creen? Tu familia y mi familia vinieron a la tierra para cosas grandes, para ser usados por el Señor. Así que el silencio de Dios se acabó con Zacarías, donde el ángel le dice: Zacarías, tu oración fue escuchada. Y no solo eso, vas a tener un hijo y lo llamarás Juan. Y para cosas grandes este muchacho va a nacer.
quiero mostrarte las características de una familia consagrada. Lo primero, una familia consagrada vive en integridad. Esta palabra integridad implica hacer lo correcto. Una persona íntegra es una persona transparente, una persona que no tiene nada que esconder, una persona que no hay pecado oculto en su vida. De hecho, la descripción bíblica de Zacarías y su esposa, la Biblia dice que eran justos a los ojos de Dios. Tener una vida íntegra no es aparentar que es correcta, es ser genuina, y para poder bendecir a nuestra familia tenemos que esforzarnos por ser personas íntegras. Cuando caminas en integridad, tienes autoridad dentro de tu casa. Cuando caminas en integridad, tienes autoridad sobre tus hijos y puedes corregirlos. Sabes, si hay cosas que están guardadas, no significa que están escondidas, porque nadie puede esconder nada a los ojos de Dios. Hay dos personas que saben lo que estás haciendo: el enemigo y Dios. ¿Y sabes por qué Dios te trajo esta palabra hoy, en esta mañana? Para darte tiempo que te endereces. El enemigo no, él está esperando el momento indicado para destaparlo y avergonzarte. Hoy Dios, a través de la palabra, te dice: vuelve a consagrar a tu familia. Toma la decisión de vivir en integridad. Por eso te trajo en esta mañana. Y la segunda característica es que una familia consagrada sirve a Dios. La Biblia dice en el versículo 8 que Zacarías servía a Dios. Él no solo era un sacerdote, además de esto estaba en función de las labores dentro del templo. Una persona comienza a servir a Dios cuando cambia su mentalidad, cuando deja de pensar qué va a hacer la iglesia por mí, qué va a hacer Dios por mí. Un siervo de Dios piensa al revés. ¿Qué puedo hacer por Dios? ¿Qué puedo hacer por su iglesia? Y hay gente que dejó que su servicio se apagara. Te digo algo, Dios nos llamó para servirlo. También a Él le gusta que lo sirvamos. Pero nos llenamos de tantos compromisos que ya no tenemos tiempo para servir. Y tiene tiempo para el gimnasio, tiempo para el estudio, para el trabajo, para el ocio, tiempo para el cine, tiempo para la comida, pero no tiene tiempo para servir al Señor. Aprende a servirle al Señor. Y sabes que no se necesita solamente la mano poderosa de Dios, que es el soporte, sino también en obreros que digan: vamos a servir al Señor. Desde que dejaste de servir al Señor, volviste a hacer cosas que antes no hacías. Desde que dejaste de servir al Señor, volviste a escuchar cosas que antes no escuchabas.
El servicio nos ayuda a consagrarnos. Cuando servimos a Dios, inspiramos a nuevas generaciones. Servir a Dios nos hace humildes. Amén. Servirle a Dios nos ayuda en la vida y inspiramos a nuestra familia. No hay más bonito que ver a los hijos servirle al Señor. ¿Sabes? Este altar está reservado también para tus generaciones. La obra de Dios necesita obreros. Hay gente que está apagada porque dejó de servir a Dios. Vuelve a activarte y dile al Señor: yo nací para servirte, nací para cosas grandes. El servicio consagra el corazón. Ahora, hay que estar en equilibrio, porque algunos están en polos peligrosos. El primer polo, el que no sirve a Dios y el que tiene tiempo para todo menos para Dios. Este es un polo peligroso, porque usted cae en una inactividad espiritual y se vuelve una persona que solo recibe y recibe y recibe y se le olvida dar. Y el otro polo es que solamente sirve y voy para la iglesia y estoy con el Señor y se le olvida su familia. La tercera característica de una familia consagrada es disciplinada por Dios. El versículo 18 nos cuenta la respuesta de Zacarías a semejante promesa que Dios le da. El ángel se le aparece y le dice: Zacarías, tus oraciones han sido contestadas. La Biblia dice que Zacarías y Elizabeth ya eran ancianos y cree que Zacarías estaba orando para dejar embarazada a su esposa. A esa edad, seguramente su anhelo era una oración del pasado, una oración de su juventud, diciendo: Señor, dame un hijo. Porque un hijo era una honra, era un legado. De pronto Zacarías llegó a un punto donde dijo: bueno, ya el Señor no me dio hijos, pero vamos a servirle. Vamos a ser consagrados. A pesar de esto, eso no impidió que fuera una persona correcta a los ojos de Dios. El ángel le dice: Dios ha escuchado tu oración, te vamos a dar un hijo. Dios te va a entregar un hijo y va a ser la bendición. Él no gritó: sí, prepárate, Elizabeth. Su respuesta fue en el versículo 18: ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya somos ancianos. El ángel le dijo: yo soy Gabriel y estás en la presencia de mi Señor. Fue Él quien me envió a darte esta buena noticia. Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo, sin poder hablar hasta que nazca el niño. Disciplina. Repite conmigo: disciplina. Aunque era una familia consagrada, no era perfecta. Entonces, caminar en consagración implica que voy a vivir una vida
que agrade a Dios. La disciplina de Dios tiene un propósito, es quitarte lo malo y hacer que lo bueno crezca en ti. Dios disciplina a sus hijos como el Padre disciplina a los que ama. La disciplina de Dios nos guía. Y para salir de la disciplina de Dios es obedeciendo a Dios. Amén. En el versículo 57 dice: cuando se cumplió el tiempo, Elizabeth dio un hijo varón. Todos sus vecinos y parientes se alegraron al enterarse de que el Señor había sido misericordioso con ella. Cuando el bebé cumplió 8 días, todos se reunieron para la ceremonia de la circuncisión. Y le llamaban como el nombre de su padre, Zacarías. Pero Elizabeth dijo: no, su nombre es Juan. Le dijeron: ¿pero por qué? No hay nadie en tu parentela con ese nombre. Y la costumbre era poner el nombre del papá al niño. Cuando una familia está consagrada, no se mueve por las costumbres ni las tradiciones. Ay, pastora, es que todas las familias hacen esto. Sí, pero mi familia es una familia consagrada. Pastora, pero toda la familia toma en una reunión. Yo voy a festejar el cumpleaños, pero como viene gente que sí toma, yo voy a poner unas botellas para complacer. Que hagan lo que quieran. Mi familia es una familia consagrada. Yo he visto eso en las reuniones. Y al rato tú ves que van sacando las botellas y las ponen en las mesas, porque hay que cumplir. Si les gusta con gaseosa, bienvenido. Y si no, aquí no se puede, porque esta es una familia consagrada. Yo recuerdo muchos años, no me había casado, y fui a un matrimonio donde la mamá de ella era una señora de la sociedad política, donde ahí vino el ministro, vino el gobernador, vino no sé qué. Y ella se paró en medio de la reunión, de la fiesta, y dijo: se van a dar cuenta que esta fiesta va a ser diferente porque no va a haber trago. Porque el esposo era cristiano, el que se iba a casar. Y no pasó nada. Y ellos festejaron su matrimonio sin un trago. Pero a veces vemos lo contrario. Me encanta Elizabeth, que en medio del silencio de su esposo, ella dice: la instrucción es que se va a llamar Juan. Escuche esto y vamos al versículo 61. ¿Por qué? Si no hay nadie en tu parentela con ese nombre. Le preguntaron por señas al papá cómo le quería llamar, y pidiendo él una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al instante Zacarías pudo hablar de nuevo y comenzó a alabar a Dios. ¿Sabes por qué la disciplina de Dios es tan importante?
porque las primeras palabras de Zacarías, en medio de su confrontamiento con la presencia de Dios, fueron de duda. Pero las primeras palabras, al salir de la disciplina, fueron de alabanza y de gloria al Señor. Entras con duda, pero sales con la fe en alto. La disciplina de Dios te cambia. Ahora vamos a la cuarta característica, y con esto voy terminando. Una familia consagrada es de bendición para otros. Esto es tremendo porque el versículo 65 dice: y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Los que la oían meditaban sobre los acontecimientos y se preguntaban: ¿qué llegará a ser ese niño? Pues la mano del Señor estaba sobre él y su familia. Del habla de Zacarías activó en todos los que estaban en el templo un temor reverente. Lo que para la familia de Zacarías fue un proceso de disciplina, para otros fue un proceso de cambio. Dios lo usó de bendición para otros. Tu familia puede ser bendición para otros. En el versículo 67 dice: su padre Zacarías se llenó del poder del Espíritu Santo y dio la siguiente profecía. Versículo 68. Alaben al Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador del linaje real de su siervo David, como lo prometió mediante sus santos profetas hace mucho tiempo. Mire lo que le dice Zacarías a su hijo: y tú, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo, que prepararás el camino para el Señor. Dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados. El resultado de una familia consagrada tiene nombre propio: Juan el Bautista. El mismo que Jesús dijo: todos los profetas del Antiguo Testamento, ninguno se compara como Juan. Hoy quiero decirte algo. No sé si me entiendas, pero yo creo en lo más profundo de mi corazón que Dios va a levantar a nuestra familia, y nuestra generación es para cosas grandes, para cosas que no te imaginas. Por eso es que debemos consagrarnos. Pero para que eso se logre, necesitamos ser una familia consagrada. Quiero hacerte otra pregunta. De los principios que hoy escuchaste, de lo que hoy Dios te habló al corazón y a nuestra vida, ¿qué cosas tal vez son parte del pasado? ¿Qué cosas no están presentes en su familia? ¿Cuál es, pastora? ¿Será que caímos en el vacío de vivir una vida distante? Ya no tenemos tiempo para venir a la casa del Señor. La integridad. Haces tus negocios a tu manera.
y se te olvida hacerlas con integridad. Manejas tu dinero a tu forma y se te olvida manejarlo con integridad. Tu celular está lleno de todo menos de integridad. Tu comportamiento para con los demás incluye todo menos integridad. La forma en que le hablas a tus hijos, en la que tratas a tu esposa o a tu esposo, habla de todo menos de integridad. No sé si usted, pero yo quiero que mi familia, mis generaciones puedan ser de bendición para los demás. ¿Cuántos desean eso? Que tu familia sea un ejemplo para los demás. Que cuando los demás hablen de tu familia sea para bien. Que lo que tú hagas sea para el Señor. Una persona íntegra.